¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de LBA. Señor Mario Rojas, ¿cómo dice que le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda Sebastián Silencio? ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy bien. Hoy vamos a hablar de educación, un poquito de educación, vamos a hablar del inicio del ciclo lectivo, y cómo se presenta todo esto en la provincia de Neuquén. Y destacar que hace muchos años que no se iniciaba un ciclo lectivo en el mes de febrero y sin paro docente. Exacto. Tenemos un invitado, preséntalo. Estamos con Marcelo Gualiardo, secretario general de la Asociación Trabajadores de la Educación del Neuquén. Marcelo, muchísimas gracias. Gracias a usted por la invitación. Hola Marcelo, ¿cómo andas? ¿Bien? ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, a ver, esto que remarcaba recién Mario me parece que es tal vez un hito, porque hacía muchos años que no se arrancaba en una provincia como Neuquén sin un conflicto latente, sin un conflicto presente, un inicio de clases, ¿no? Eso es un dato, pero yo les recuerdo, sí. 23 y 22 fueron 2 años que pudimos empezar. Lo distinto de este año es que pudimos entablar una instancia de negociación con suficiente anticipación que permitió darle perspectiva, certeza y seguridad a la comunidad educativa y a nosotros y a nosotras como trabajadores y trabajadores de cuáles eran las condiciones en que íbamos a iniciar este presente ciclo lectivo. Eso nosotros lo destacamos porque siempre reclamábamos que teníamos que discutir con esa anticipación al inicio del ciclo lectivo por este mensaje que se le da a nuestras familias, a nuestros estudiantes, ¿no? Y eso sí es lo que nosotros distinguimos de otros momentos, porque esos años que menciono, llegamos muy al filo con la negociación. Pudimos empezar. Por eso yo también decía latente, claro, porque ustedes tenían siempre un conflicto latente, sí, empezamos más allá de arrancar. Esos años, pero con negociaciones muy ahí al filo del inicio del ciclo lectivo. Así que en términos de lo que es la discusión salarial, de condiciones de trabajo, porque hay que decir que lo de octubre no fue solamente un tema de discusión de salario, sino que comprendió otros temas que tienen que ver con mejorar condiciones de aprendizaje de nuestros estudiantes y quedaba el compromiso del gobierno de trabajar sobre un tema que es crucial, que es la infraestructura educativa, por la particularidad que tiene, por la importancia que tienen en la tarea educativa el edificio escolar. Si ustedes imaginen que no hay escuela sin edificio, ¿no? Entonces, el tener esas estructuras y esa inversión y ese trabajo, es un tema que siempre está pendiente en nuestras discusiones. Hoy tenemos algo para contar de eso, pero esperemos que en los pocos próximos días esto se pueda resolver, ¿no? Marcelo, el conflicto del año pasado, primero el inicio, que no lo reconocieron el mes de enero, y luego el presentismo, ¿marcó un quiebre entre la negociación que ustedes tenían con gobiernos que eran del MPN y ahora un gobierno que es filo MPNista? Sí, fue una negociación que la del año pasado, como bien decís, estuvo tensada por esa condición que ponía el gobierno. No nos olvidemos que hubo un decreto en el medio con la intencionalidad de imponer ese modo de negociación que finalmente el gobierno entendió que tenía que sentarse con la organización sindical y discutir de un modo donde que se respeten las posiciones y la instancia de negociación paritaria, ¿no? Si bien formalmente nosotros no tenemos la paritaria, pero es una instancia de negociación en la que nosotros aspiramos a que nuestra posición sea respetada y sea respetada también la evolución en la que tienen la discusión que damos con el gobierno en nuestra orgánica y en nuestra democracia interna. Así que esas 2 etapas fueron 2 etapas muy complicadas. La de mitad de año nos puso en un conflicto inesperado, porque la verdad que habiendo resuelto a comienzo de año, todos pensábamos que íbamos a poder transitar el año sin demasiados sobresaltos y sin embargo se instaló este tema que finalmente el gobierno también tuvo que reconocer que había que modificar parte de eso que se había planteado y hay una cuestión judicializada que todavía no está resuelta. Ahora, ¿por qué crees que sucedió eso? Yo creo que el gobierno creyó que
podía de alguna manera acorralar a TEN con algunas decisiones y desconocer una historia que tenemos nosotros como organización sindical de ir construyendo decisiones e ir tomando esas resoluciones en ámbitos democráticos. Y también creo que hay una onda nacional que está vinculada con una suerte de demonización del trabajador de la educación, plantado sobre su supuesta irresponsabilidad o uso excesivo de un régimen de licencias que para algunos es de privilegio. Y fíjate que cuando antes de la asunción de Milei había 3 provincias que tenían normativas vinculadas con el presentismo, desde aquel momento para acá ya son 15 las provincias que han instalado normativas de este estilo, que premian y castigan el tema de la asistencia, y Neuquén entró en esa ola durante el año pasado, creo que tironeado por los sectores que integran el gobierno, que tienen algún ascendiente muy fuerte con la línea del gobierno nacional, y bueno, nos puso en esa situación de conflicto. Creo que dentro del mismo gobierno hubo algunos que leyeron que había que tratar de tener otra vinculación con las organizaciones sindicales, y por eso se gestó la negociación de octubre, y pudimos de alguna manera entre la negociación de marzo y de octubre compensar eso que no se había discutido, como bien decís, que era la diferencia de IPC del mes de febrero, ¿no? De enero, mejor dicho. De enero, ahora, que fue uno de los meses de mayor inflación. El de más inflación. Claro. Ahora, y esa situación, ¿no? Que a ustedes los lleva a, dice llanamente, una pérdida de poder adquisitivo, ¿es algo que queda pendiente en una discusión futura que puede llegar a darse este año, o es algo que se saldó y dijimos, bueno, dijeron ustedes, ya está, perdimos en esta, veremos cuándo ganamos? No, vos sabés que eso nosotros de alguna manera lo hemos recuperado, porque si bien no estuvo el IPC de todo el año, hubieron en dos momentos, la negociación de marzo y la negociación de octubre, donde nosotros recuperamos mejoras salariales en otros componentes de nuestra estructura salarial, que cuando vos haces la cuenta de cuál fue la inflación del año y ves cómo se modificó el salario nuestro, terminamos incluso en algunos casos un poquito por encima de la inflación acumulada. Uh-huh. Sebastián, hacemos una pausa. Aquí en La Verdad Avanza. Enseguida volvemos. Superávit, superávit, superávit. ¿Sabés qué significa superávit? Más paseos costeros, 3.000 cuadras de asfalto, como estamos desarrollando en Rincón de Emilio, en Confluencia y en Valentina. Superávit son 3 nuevos barrios de loteos con servicio. Y superávit es toda la ciudad iluminada con iluminación LED, moderna y dinámica. Eso es superávit. Apart Hotel Rivadavia 815, en el corazón de Neuquén. Habitaciones diseñadas para tu confort, desayunos exquisitos y un salón para eventos que hará que cada ocasión sea inolvidable. Reserva tu estadía y viví una experiencia única. Segundo bloque, estamos con el titular de ATEN, Marcelo Guagliardo. Marcelo, la pregunta apunta al tema del presentismo. La ley de presentismo, ¿mejoró o empeoró la relación que tenían en cuanto a la asistencia de los docentes en las aulas? Mira, para nosotros no es una solución la ley que se sancionó. Sí es una forma de mejorar, sí es cierto que son los indicadores que el gobierno denunciaba, mejorar la estructura y el funcionamiento de lo que nosotros se llama Dirección de Salud Ocupacional, ¿no? Que es el organismo dentro del Consejo Provincial de Educación que lleva el control del seguimiento de los certificados médicos que tienen nuestras compañeras y compañeros. Nosotros veníamos planteando que esa secretaría, esa dirección no funcionaba, que incluso compañeros que tenían certificados ya con alta para requerir las juntas médicas, se demoraba meses en poder concretarse la misma, y el compañero tenía que seguir licencia, porque hay algunas enfermedades que si no está el alta digamos, de la junta médica, vos no te podés reintegrar en la escuela. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno, o lo que tenía que hacer, era eso, mejorar cómo funciona esa Dirección de Salud Ocupacional,
no solo en términos de instancias de control, de revisión de los certificados médicos, de otras estrategias que puede darse como cualquier patronal tiene, sino también desde lo preventivo. Es decir, hay una importancia en términos de lo que se puede hacer desde el cuidado de la salud de un trabajador en cualquier ámbito laboral, y en la educación todavía aún más, porque el trabajo docente tiene algunas particularidades, como lo tiene otras tareas, pero que deben ser abordadas. El nivel de estrés que se tiene por la conflictividad que aparece en las instituciones educativas repercute en un deterioro de la salud mental. Y nosotros tenemos que decirlo sin vergüenza. O sea, hay situaciones de compañeros que tienen problemas vinculados con la salud mental que están relacionados con el estrés laboral, sobre todo que quedó como una consecuencia de pospandemia, ¿no? El trabajo que se hizo en esas condiciones y en ese momento. Sin una preparación previa. Y por supuesto, porque eso fue toda una situación. Entiendo que para toda la clase trabajadora, pero el que trabajaba con un vínculo humano tiene una demanda de emocional que evidentemente termina teniendo repercusiones en la salud. Bueno, y sobre eso nosotros entendemos que se debe trabajar. Para nosotros la ley no resuelve el problema de la salud, y sí con mejores controles y con mejor atención en términos de prevención, ¿no? ¿Cuánto contribuyó al conflicto la interna sindical que tienen ustedes con Angélica Laguna? Yo creo que este tipo de conflictos, así de alguna manera impuestos, generan la condición para que algunos que no carecen de política en términos de propuestas sindicales tengan alguna punta de dónde tirar del ovillo. Pero no más que eso. Si el conflicto se complicó, fue responsabilidad del gobierno. Y en todo caso esto que digo, ¿no? Le dieron algún motivo a algún sector que no voy a poner la interna del sindicato, pero sí, ya que me lo preguntás, que cuando hay que discutir cómo mejoramos nuestras condiciones de trabajo, temas vinculados con lo curricular, temas vinculados con la composición de nuestro puesto de trabajo, temas vinculados con las particularidades que tiene, en cómo se mejora esto que hablábamos antes de la salud, bueno, no tienen nada para aportar y encuentran en todo caso en una situación de eventual conflicto la posibilidad de, sin debate, utilizando recursos que no son los que uno espera en la vida democrática de una organización, colar políticas únicamente confrontativas, ¿no? La agrupación tuya, Marcelo, ¿se puede imponer en la ciudad de Neuquén o es un terreno que todavía le cuesta? No, nosotros hemos conducido en Neuquén. Sí. Neuquén es medio una situación de péndulo, ¿no? Así que nuestro espacio tiene compañeras y compañeros con mucha ascendiente en las escuelas, así que nosotros creemos que en la próxima elección puede haber alguna sorpresa, porque entendemos que esto que yo antes digo, de que cuando hay que resolver un problema, los compañeros convocan a nuestras compañeras que están en el Consejo Provincial de Educación, que trabajan en la Junta de Clasificación, que abordan desde las distintas secretarías que tenemos en la Comisión Directiva Provincial cómo colaborar con resolver los problemas, saben que recurren a nuestros compañeros, porque recurrir a los compañeros de la seccional muchas veces empeora las situaciones, y ese es un dato que nosotros estamos recabando y nos parece que puede ser en las próximas elecciones un elemento que pueda valorarse de un modo favorable a nuestra posición política, ¿no? ¿Crees que este va a ser un año donde se van a cumplir los 190 días de clase, que un año sin conflicto, a pesar de que va a haber elecciones? Cuando hay una instancia política de estas características, siempre es un año revuelto, inclusive con muchos sindicatos por cuestiones ideológicas y otras cosas. Digo, ¿vos crees que este va a ser un año tranquilo en Neuquén? Yo creo que va a ser un año que puede tener esos elementos, no solamente de nuestra interna, sino de lo que a veces se meten de lo que va a ser la elección nacional. Nosotros estamos en un proceso de elección nacional este año también, ¿no? Que sí, se van a hacer, parece ser en octubre, y ya resuelto el tema de que no va a haber paso. Así que puede ser un año complejo en términos políticos. Esos años no suelen ser ajenos a las problemáticas de la vida interna de los sindicatos, sobre todo cuando
puede haber, como en nuestro caso, elecciones internas. Aún así creo que podemos tener un año en el que podamos decir, bueno, que se van a poder garantizar, no sé si los 190 días, pero muchos de los días que están previstos en el calendario. Hay un elemento que yo no quiero dejar de mencionar, que es el nacional. De hecho, nosotros tuvimos un paro ayer, Sí. Y en esa medida de fuerza se planteó la problemática que plantea la falta de la inversión educativa en las provincias por parte de lo que es el ajuste brutal que está haciendo el gobierno nacional en todas las áreas, pero en particular en la educación, ¿no? El tema de suspensión de la transferencia de fondos que eran para el FONIT. 0,88% del PBI es lo que va a invertir este año en educación. Lo que tiene que ver eso, cuando hablamos de infraestructura. O sea, en los últimos 15 años, casi el 50% de la obra pública en las provincias, no solamente en Neuquén, pero en Neuquén en particular, ya que estamos acá, era fondos nacionales. De hecho, las escuelas técnicas que acaba de anunciar el gobernador, creo que son 7, estaban ya previstas para su aprobación por el gobierno nacional con fondos provenientes del Fondo de Financiamiento Educativo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que estas políticas del Estado Nacional van a terminar repercutiendo, porque esos fondos que no pone la provincia de Neuquén en mejorar lo que hay en términos de infraestructura educativa e incluso en términos salariales, o por qué no, en otras áreas del Estado, no lo puede disponer porque hay un Estado Nacional que se corrió. Y eso hoy capaz que nosotros no lo vemos que tenga un impacto porque pudimos hacer un acuerdo, porque más o menos la obra de infraestructura, algunas que no, muchas que no iniciaron hoy, pero seguramente lo van a hacer en los próximos días, no va a ser para siempre. Todavía hay plata en Neuquén. Todavía tenemos una mejora relativa por cosas que ya sabemos, Sí, bueno, lo que significa vaca muerta y demás, pero estamos en la Argentina. Y tarde o temprano, si esas políticas no se revisan, y el Estado Nacional sigue encerrado en que para que los números le cierren, tiene que ajustar en todo y reducir a su mínima expresión obligaciones legales, como es la ley de financiamiento, como es la ley de educación técnico-profesional, las escuelas técnicas, que para nosotros son tan importantes, no reciben más dinero para comprar torno, equipamiento necesario para que nuestros chicos aprendan. Entonces, esa situación nacional puede traernos complicaciones y eso puede ser algo que de algún modo esté tiñendo esto que a Neuquén pareciera ser que sería un año de menos conflicto, ¿no? Dos preguntitas que de respuesta corta porque nos tenemos que ir a una pausa. La primera, con respecto al conflicto. ¿Crees que ese conflicto de alguna forma debilitó a que el gremio, o que ustedes, en este caso ustedes son los representantes, debilitó tu postura dialoguista y habilitó o fortaleció un sector mucho más duro que no tiene diálogo? Esa es una. Y la otra que tiene que ver con la parte económica, que recién decías, Neuquén tiene ingresos extraordinarios. Si va a haber o no va a haber discusión de la recomposición salarial, no solamente el IPC, sino la recomposición salarial. Primera, creemos que nuestra posición no se vio debilitada, todo lo contrario. Me parece que cuando mirás la línea de tiempo del año pasado y cómo terminamos, incluso ganando elecciones a nuestra oposición, me parece que se termina imponiendo una posición de combativa pero inteligente, ¿no? Es decir, nosotros somos una conducción que damos toda la lucha que hay que dar, hacemos todas las denuncias que hay que hacer, pero también nos sentamos a discutir, porque es la única forma de resolver los problemas que tienen los trabajadores y trabajadoras de la educación, sobre todo en un tema tan sensible como es ser de alguna manera una de las patas fundamentales para que un derecho esencial, importantísimo que tiene nuestro pueblo, se pueda garantizar, partiendo de la base que nosotros no podemos salvarnos solos. Y que la organización sindical docente tiene una responsabilidad adicional, que es la de tratar de procurar que esa educación, que tiene que ser una puerta al ascenso social, se pueda de alguna manera permitir y dar esa oportunidad que tienen que tener nuestros estudiantes. Así que creo que todo lo contrario, creo que nosotros hemos salido fortalecidos en un año complejo. Con relación al otro tema, nosotros tenemos un acuerdo salarial cerrado por todo el 2025.
que incluyó esto que antes te decía. Nosotros no solamente tenemos planteada la inflación de este año, sino que mejoras en los componentes internos del salario, que nos permitió recuperar esto que antes te comentaba, sino que dejarnos un poquitito por arriba de la inflación. Hoy hay otras cosas que a nosotros nos son muy importantes, que es el tema de lo previsional. Entonces también todo esto que nosotros hemos discutido va, es percibido por nuestras compañeras y compañeros jubilados, que es una lucha que venimos dando y que tenemos que tratar de cuidar, porque no es lo que está pasando en el resto de la Argentina, y ni hablar de la situación del ANSES, no solamente las condiciones jubilatorias, sino lo que tiene que ver con percibir las jubilaciones, los aumentos el mismo día que los cobran los activos. Hay provincias que los jubilados lo cobran a los 60 días. Entonces, el ir tratando de tener la fortaleza suficiente como para que todos esos derechos se sostengan, está también de algún modo plasmado en ese acuerdo que nosotros hicimos el año pasado. Hacemos la pausa rapidito. Hacemos la pausa Ya rapidito. venimos. Superávit, superávit, superávit. ¿Sabes qué significa superávit? Más paseos costeros, 3.000 cuadras de asfalto, como estamos desarrollando en Rincón de Emilio, en Confluencia y en Valentina. Superávit son 3 nuevos barrios de loteos con servicio, y superávit es toda la ciudad iluminada con iluminación LED, moderna y dinámica. Eso es superávit. Seguimos aquí en La Verdad Avanza. Estamos con Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN. Lo mencionaste recién, Marcelo. Sí. Este año se viene la disputa por el Instituto de Seguridad Social del Neuquén. Por la parte previsional, no la asistencial. Vos sabés que nosotros creemos que ese tema de algún modo está cubierto en nuestra provincia. O sea, no nos olvidemos que el gobierno actual, una de las primeras medidas que tomó en enero del año pasado fue aumentar nuestros aportes y también obviamente la contribución. Entonces hay una caja jubilatoria que tiene hasta acá, me parece, o nos parece a nosotros, somos integrantes de un frente sindical estatal, como recursos para poder hacer frente a ello. Pero además ¿eso no lo tomaron como una debilidad del sueldo, del sueldo del docente? Y eso fue claramente una desmejora del sueldo de bolsillo, ¿no? Porque aumentar ese aporte fue significativo, que fue parte de toda la discusión del año pasado. Entonces, en el tema del cuidado del derecho jubilatorio que tiene nuestro compañero, de seguir teniendo el 80% móvil, nosotros creemos que la caja jubilatoria está a resguardo todavía en Neuquén. Es más, hay una ley que fue discutida, vieron, nosotros tenemos aquí, porque se sancionó ahí sobre el final de la pandemia, el fondo anticíclico. Ese fondo anticíclico en realidad era un fondo ocioso, que se estaba acumulando dinero. Hicimos un planteo en la legislatura y se sancionó una ley que destina ese fondo para compensar eventuales desequilibrios que pueda tener la caja jubilatoria. Es cierto que la ley no plantea que eso se destine todo al instituto, pero obviamente que una parte creo que por la ley está planteado que puede ser para pago de deuda de la provincia. Pero nosotros queremos seguir defendiendo que la caja de jubilaciones tiene que tener aportes adicionales. De hecho, ninguna caja jubilatoria, incluso el ANSES mismo, tiene solamente aportes y contribuciones. Todas tienen otros aportes adicionales provenientes de otros recursos de los estados. Y pasa en el mundo. O sea, Neuquén venía subsistiendo solo con aporte y contribuciones. Bueno, era el momento de que se provea recursos que garanticen, digamos, que se mantenga un equilibrio para que las jubilaciones se sigan pagando en la provincia, ¿no? O sea que ese es un tema, no está saldado del todo, pero digo, nosotros sostenemos que hay cómo atender esa eventual problemática que pueda tener. Una pregunta más porque me lo va a demandar la audiencia. A ver.
¿Se puede discutir calidad educativa con el gremio? Bueno, te contesto tajantemente. Sí. Sí. Y de hecho lo hemos estado haciendo. Cuando hablamos del diseño curricular de la escuela secundaria, lo discutimos nosotros. Y obviamente los resultados no se van a ver ahora porque es un proceso de implementación de diseño que recién este año va a llevar el tercer año, que se discutió durante 7 años en la provincia, que incorpora nuevos conocimientos, que crea la posibilidad de la pareja pedagógica para atender, que cambia la concepción. Vieron que en el secundario nosotros teníamos 15 materias, todas disociadas. O sea, uno iba a matemática, después iba a contabilidad. Bueno, este diseño plantea que hay áreas de conocimiento, las sociales, las exactas, entonces las económicas. Entonces, eso lo hemos discutido nosotros como sindicato. De hecho, el diseño curricular de la escuela del nivel inicial se actualizó también con la participación decidida de ATEN. El diseño curricular del nivel superior lo hemos construido en acuerdos con en determinado momento, mucha tensión, mucha discusión, pero ha sido ATEN un protagonista, nos parece central en eso. Así que digo, es probable que eso no se sepa, que tengamos mala prensa para que se sepa cómo nosotros hemos intervenido en todos esos procesos. Pero digo, si hay algo, nosotros tenemos en la escuela, otra cosa más, tenemos una escuela de formación, se llama una escuela de formación Carlos Fuentealba. Que tenemos acuerdo con la Universidad del Comahue, un convenio. Anualmente se hacen más de 20.000 certificaciones de docentes que a lo largo y a lo ancho de la provincia se forman en distintas temáticas que hacen a nuestra tarea, ¿no? Entonces, claro que sí, y nosotros creemos que tenemos que discutir y ser parte comprometida de eso, ¿no? Bien. Llegamos al final. Gracias Marcelo Guagliardo, muchísimas gracias por participar de esta edición de La Verdad Avanza. Muchas gracias a usted. Nos vamos, nos reencontramos la próxima semana. Un abrazo.